Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:30, 7:30 en las Islas Canarias. ¡Qué tertulión tenemos hoy! Con don Xavier Orcajo. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días. Y don Asís Timmermans. Muy buenos días, don Luis. Aquí a que usted nos anime. Ilustres tertulianos, divididos además hoy claramente, a mi derecha el sector pesimista, a mi izquierda el sector optimista. Estábamos comentando fuera del micrófono, yo con mi optimismo habitual decía qué bonito que se está poniendo todo. Y me ha dado otra alegría don Xavier Orcajo, que dice que Yolanda Díaz se pira en cuanto el Papa salga de España. Yo creo que sí. Ya de hecho ha hecho un par de anuncios en ese sentido y bueno, eso no deja de ser una alegría, ¿no? Hombre, verla de vista y mandarla ahí perder la sección Prado. Barrio Sésamo del gobierno. Eso pues está a 2 semanas vista, ¿no? Algo así. Y luego yo creo que alguien aprovechará el Mundial y la suerte que acompaña en el Mundial a la selección española, que espero sea mucha, para, en algún compás de esos en los que estamos todos pendientes de la bolita y la pelotita y ese rollo, pues hacer una convocatoria, porque no nos queda más remedio. O sea, ¿usted cree que Pedro Sánchez convoca elecciones en agosto? Sí. Ustedes son muy jóvenes los dos, pero hubo un mundial en el cual creo recordar que el señor Butragueño metió un golazo y como ilustración del golazo, retransmitido en directo por Televisión Española en el mundial, apareció un cartel diciendo "Vota PSOE". Sí, señor. Así es. Vota PSOE. Ahora en vez de eso se convoca elecciones. Yo me estaba imaginando estas cosas de lucha libre de ¿cómo se llama? La MMA o no sé qué, estas que ven nuestros hijos y que alucino porque es súper popular. Y entonces, claro, que cuando ves que uno de esos está machacando al oponente y está a punto de tumbarle, y tú dices, bueno, pero ¿tú crees que le va a tumbar? Y yo digo, mira, yo estoy muy preocupado porque veo que el que está recibiendo los golpes es que tiene en el cinturón tiene un cuchillo de medio metro y una pistola en el otro. Entonces yo lo que veo es que va a sacar el cuchillo, la pistola, y los va a utilizar, por muy contrario que sea a las normas del MMA, eso, o como se llame, al cual, por cierto, Trump es muy aficionado. A observarlo, no a practicarlo. Pedro Sánchez, todos sospechamos, no sé hasta qué punto se puede decir, pero todos sospechamos, todos vemos lógico que él sea el líder de una banda, que es la que está realizando todos estos saqueos y coacciones y crímenes. Es una apariencia clara. Pero se comporta como si pudiera seguir haciéndolos. Es decir, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez de aquí al 27? En mi opinión, todo lo que le permita hacer físicamente su capacidad de... ¿Por qué has dicho hasta el 27? Hasta que llegue la obligación legal y formal de convocar elecciones generales. 27. Yo pienso en el día 27. El día 27 es el que declara Zapatero, ¿no? 27 y 28 declara Zapatero. Claro, es que entramos... Perdón, 17 y 18. Sí. Y entonces Sánchez coge y para tratar de calmar a sus socios, dice que el 18 y 19 comparece, pero en realidad para lo que comparece es para lo del Consejo Europeo. Sí. Y luego de paso pues dirá dos tonterías de lo... Pero eso no tranquiliza a nadie ya, y entramos en un escenario nuevo en el que, vamos a ver, lo del hermano tiene un escenario de apenas 2 semanas y sentencia. Lo de Ábalos, Koldo y Aldama, estamos ya dentro del escenario sentencia. Sí. O sea, condena, vamos a ver, ¿sí? Los otros 2 escenarios, el de Calama con Zapatero y el de Pedraz con el asunto de Leire, eso son 2 años de puñetero calvario.
de trabajo y de declaraciones y de escritos y de valoraciones. ¿Qué pasaría si ahora resulta que los que tienen que analizar las joyas llegan allí con el monóculo, miran las joyas y dicen, oye, anda, si todas estas joyas se han hecho en Marruecos, Por ejemplo. era un ejemplo, anda, ¿y por qué recibía joyas del rey de Marruecos Zapatero? Anda, o de Libia, que da igual, O de Emiratos Árabes, o de Venezuela. o de China, Sí, ¿no? o de China. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Va a ser un constante. Es que, vamos a ver, una cosa es que tengas un gabinete de crisis delictivo que compre testimonios, que retuerza el brazo a los testigos por las calles, ese tipo de cosas que parece que ordenaba Santos Cerdán y que tenía ahí unos cuantos dispuestos a poner la pasta para que alguien hiciera, ¿no? Pero cualquier gabinete de crisis legal de los que asesoran y aconsejan, ¿qué le recomendaría a Pedro Sánchez? Que convocase cuanto Sí. antes. Porque solo puede ir a peor todo. Efectivamente. Solo puede ir a, sí, yo repito que solo puede ir a peor a menos que alguien esté dispuesto y sea capaz de utilizar determinados mecanismos ilegales en defensa de su propio puesto. Pero a mí lo que Dispuesto está. Dispuesto Ahora, está, puede. capaz, no. Vale. Si no ha podido ni salvar a García Ortiz de una condena, como para. Bueno, ha podido, no, vamos a ver. disculpe, es que niego la mayor. Claro, no ha podido salvarle una condena, estoy completamente de acuerdo, pero puede enmendarla ilegalmente, violando la Constitución, violando todas las normas, pero puede enmendarla. ¿Cómo? Por medio del lacayo Tribunal Constitucional, que asuma un papel que no le corresponde como Tribunal Supremo del Tribunal Supremo, o mediante un indulto que se presente además como un indulto justiciero. Sí, justiciero y instaurador de un nuevo régimen plurinacional. Claro. ¿Cuál es la demostración de que García Ortiz era inocente? Que le he indultado. No, señor, esto solo se puede decir en un país tan destrozado moralmente como este, porque el indulto es la demostración de que una persona fue culpable. Si no es culpable, no le puedes indultar. No se le puede indultar. No se le puede indultar, efectivamente. Bueno, pero dicho esto, a mí me preocupa una cosa, y os lo planteo, es decir, que es que la obligación de dimitir y de no presentarse y de salir de la vida política del presidente del gobierno no deriva de sus responsabilidades penales, sino de las responsabilidades morales en las que ya ha incurrido independientemente del resultado de las sentencias. En este momento el Estado está por los suelos. Se puede decir que Pedro Sánchez sea se puede sospechar que Pedro Sánchez sea el jefe de una banda de criminales o pensar como Flower Power que él no sabía nada y que Santos Cerdán resulta que se dedicaba ¿Quién es Santos Cerdán? Santos Cerdán, ¿Quién es ese? Ese que no conocías, se dedicaba uno de milagro. Se puede pensar, pero la responsabilidad del presidente del gobierno, la responsabilidad de Pedro Sánchez en tener una señora que, delincuente o no, se dedicaba a influir en compañías para que le patrocinaran y para que le hicieran tal, que un hermano que se dedicaba a zascandilear utilizando su condición de hermanísimo, un segundo de a bordo, una mano derecha que se dedicaba a extorsionar a empresas, la siguiente mano derecha que se dedicaba también a extorsionar empresas y además pagar con mordidas prostitución. Todo eso podrá ser delito o no serlo, pero ya la responsabilidad de Pedro Sánchez, por eso y por mucho más que no sigo, pero ya es brutal. Sería posible en cualquier lugar serio, en cualquier democracia o cualquier régimen, en fin, más o menos en que hubiera una opinión pública, sería posible que Pedro Sánchez se presentara a unas elecciones. Lo que quiero decir es que disolver el Parlamento y presentarse a las elecciones no es suficiente. ¿Recuerdan aquella expresión de Felipe González? Fíjense que casi parece juego de niños. ¿Recuerda de cuando no sacó mayoría absoluta? Y entonces dijo, feliz expresión, no he sacado mayoría absoluta, pero sí he sacado mayoría absolutoria. Estas cosas son las que me preocupan. Quiero decir, por lo que sea, por la manipulación de la opinión pública, 1 de cada 5 españoles, o dos, están dispuestos a votar a un señor que es moralmente la corrupción personificada. Sí, pero vamos a ver, es que a ese señor tampoco no le queda otra, si no quiere pues acabar donde está ahora Ábalos,
no le queda otra que volverse a presentar. No le queda otra que tirar los dados. No le queda otra. Yo creo que lo que está realmente jodido, utilizo la expresión de Rufián, si me lo permite usted. Yo le permito a usted todo. Es España. El Estado, no. El Estado está rayando a gran altura. El Estado. España no. Y estoy pensando en la oposición. ¿Por qué tengo yo que estar aquí manejando hipótesis de si este va a dimitir en tal o cual momento? No, ese lo tienen que acorralar y echar. Claro. Hay alternativas, las hay. No nos vayamos a dormir pensando que esto es un callejón sin salida, en el que, claro, como está la dinámica así, la aritmética, y estos cabrones no se conforman hasta sacarle el último gramo de zumo al señor Sánchez, pues entonces hay que aguantar hasta cuando quieran. No, porque quedan muchas alternativas, de verdad que quedan. Por ejemplo, os voy a regalar, por si nos escucha Feijóo, le voy a regalar uno. No ir al Congreso. Claro. No ir al Congreso. Mejor dicho, ir al Congreso y quedarse fuera. Por ejemplo. En la puerta. Pero qué demonios, pero ¿cuánto vamos a aguantar esta mierda? De verdad. Estaba no, diciendo antes don Xavier que lo que espera es un lento calvario de noticias todos los días, hilos de los que se van tirando, nuevas imputaciones, claro, nuevos datos escandalosos. Si miramos lo que ha pasado con lo de Zapatero y retrocedemos 3 meses, hace 3 meses estábamos diciendo, mamma mía, qué escandalazo. Bueno, pues 3 meses después tenemos a lo de Zapatero, que es semana, muchísimo si más. Ya no se acuerdan de las joyas. O sea, las joyas han sido tapadas. Duraron el lunes y un trozo del martes. Han quedado El tapadas resto ya por el fue registro cerrar, a la sede claro. y pasado mañana llegarán cosas todavía más escandalosas. Todo eso es imposible de resistir durante un tiempo prudencial. Y si él resiste, desde luego quienes no resisten son quienes se van a ver arrastrados en su caída, pero que son sus socios. Como todo en la vida, eso es una medida. Yo tomaré esa decisión así me sienta apretado. Claro. Tanto por el señor del tractor, Aitor Esteban, como por el de Waterloo, como por Rufián, como por la marcha de Yolanda, como por lo que venga. Tengo que sentirme impelido a convocar. Lo que pasa es que decía, siguiendo el hilo de lo que decía el señor Orcajo, es decir, el otro día el líder de la oposición, el jefe del partido mayoritario de la oposición, el señor Feijóo, dijo algo así como que estoy dispuesto a hacer todo para que Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno. Y cuando digo todo, aclaró, quiero decir todo. Bien, ¿qué significa todo? Es decir, estoy dispuesto... Significa todo menos una moción de censura. No, y no solo una moción de censura. Yo entiendo, vamos a dejarlo aparte porque está muy manido, pero yo entiendo que alguien pueda pensar, no, es que estratégicamente o tácticamente no es conveniente porque la voy a perder y va a aprovechar él. Bueno, vamos a dejarlo, pero cuando quiere decir todo, ¿a qué se refiere? Estoy dispuesto a ir al Parlamento y decirle al presidente, incluso estoy dispuesto a decirle que debe dimitir. ¿Eso es todo? No, usted no puede tratar esta situación como una situación normal. No es una situación en que hay un presidente del gobierno que hace unas cosas equivocadas y yo planteo algo mejor. Es una situación excepcional. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, lo que dice el señor Orcajo, ir al Parlamento y quedarse en la puerta. En mi opinión, o girarse. Claro, en un programa excelente que dirige. Pero vamos a ver. El señor... ¿Hay algún problema con la moción de censura? No hay ningún problema. Vale. O sea, es que tendría que estar presentada hace ya tiempo. No recuerdo si en un programa excelente que dirige el señor Orcajo, Más se perdió en Cuba, o en El gato al agua, que dirige el señor Esparza, yo recuerdo que yo decía, fíjense hace cuánto tiempo, yo decía que los diputados, al menos del Partido Popular, debían de hacer una sentada y de quedarse en la puerta del Parlamento. ¿Saben por qué decía yo que debían hacerlo? Cuando nombraron a una cómplice del señor Villarejo, a una persona que había estado intercambiando información sexual con el señor Villarejo, María Dolores Delgado, le nombraron ministra de Justicia. Luego dijo gente, ay, claro, fiscal general, ya, ministra de Justicia a una persona que había estado con Garzón intercambiando información sexual sobre magistrados del Supremo con el señor Villarejo. Eso es así, no es una cosa discutible, es una cosa discutible que sea delito, no, pero eso lo ha estado haciendo. Y llamando maricón al ministro del Interior. Y llamando maricón a Marlaska, efectivamente, al ministro. Quiero decir, esto para mí, el ingenuo, era ya el final el final. Y yo decía,
ya, esto no es normal, hay que salirse del Parlamento, y todavía estamos Fíjate qué discutiendo. línea de superación la Claro, de este país. claro, y ahora cuando el presidente del gobierno ocultó la imputación de su señora esposa y decidió tomarse unas vacaciones pagadas por el contribuyente de 5 días, en las cuales evidentemente lo que estaba haciendo, nosotros no sabemos los detalles, pero sí sabíamos que lo que estaba haciendo era planear cómo asesinar simbólicamente a sus oponentes, y resulta que descubrimos los detalles. Ahora descubrimos que lo que estaba haciendo era organizar. Yo estuve un mes llamándole Doctor Lobo, porque evidentemente esos 5 días se utilizaron para limpiar en lo que se pudo, y para urdir en lo que ahora hemos visto gracias al auto del juez Pedraz. Por cierto, nunca estés en manos de un juez estrellita. No, efectivamente. Nunca, qué jamás. peligro. Y que por cierto era amigo de Baltasar Garzón. Íntimo. Cruzó la calle con él para acompañar al juicio al Supremo, en el que fue condenado Garzón por prevaricar. Sí. Claro. Sí, lo que pasa es que, no sé, hay crisis de los 40, aunque como en el caso Bueno, de Pedraz se sufran a los 60. La de los 60 sí, mucho. Pero hay gente que sufre la crisis de los 40. Que no te engañe la melenita. No, pero si además es que esto es así, pero hay gente que sufre a los 60 la crisis de los 40. Entonces a lo mejor hay gente que se compra un descapotable, o hay gente que decide que puede aplicar la justicia al presidente del gobierno. A lo mejor este es el caso de Pedraz, no desespere. Don Luis, y si por si acaso esto durase más de lo razonable, que lo razonable es elecciones en agosto, pero si dura un poco más, conviene que la gente reflexione sobre a qué se debe ese apelar constantemente al tumulto y la rebelión contra los que nos quieren derrocar. Lo digo porque ese era el argumento de la campaña del Peugeot. El argumento de Pedro Sánchez cuando se dio ese volotea por el mundo son los poderes fácticos los que han hecho que en mi partido me hagan esta judiada y esté ahora mismo pidiéndose el voto para volver. Pero han sido los bancos, pero han sido... Luego, pues... ha sido el país. Claro, hasta el final O'Gurlian, ¿no? El gran azote. Pero esto es una constante. Ahora ya, por suerte, pues solo la repiten los tíos más tontos del gobierno, como Óscar Puente, ¿no? El tuercebotas. Bueno, pues claro, pero es que es Sánchez el que destila eso. Soy objeto de un complot. El facherío, el no sé qué, lo del hermano se explica y se justifica en que es que la querella la puso manos limpias. Oiga, vamos a ver, ¿usted qué me está contando? Que la querella la puso manos limpias. Y cuando la querella la pone la Fiscalía Anticorrupción con 2 informes de Suiza y de Francia que ponen a Zapatero como si fuera el jefe de la familia de los Sopranos, entonces también se lo imputamos a mano limpia, porque al fin y al cabo, ¿quién sabe quién puso la querella? La gente ya estamos tan de barro hasta las orejas que ya muchos pues han hecho abstracción de todo esto y tienen su conclusión y ya está. Pero, perdón, no por insistir en el argumento, pero ahora va a haber una comparecencia, creo que dentro de un mes, en el Parlamento de Pedro Sánchez. Va a haber alguna noticia más, porque va a seguir habiendo noticias sobre las distintas causas abiertas. Pero es que la exigencia no es la convocatoria de elecciones. Yo no quiero que se convoque elecciones. Yo quiero que el presidente del gobierno sea imputado, juzgado y condenado si es culpable. Quiero decir que puede estar relacionada una cosa con otra, pero no son escenarios que no excluyentes. Claro, son escenarios no excluyentes, pero lo que quiero decir es que no puede ser que el final de una trama en la cual hay 9 causas pendientes, en las cuales estamos hablando de un saqueo y un asalto a las instituciones, obteniendo además como pago no solo mordidas, sino financiación de prostitución, etcétera, etcétera, ramas de organizaciones de extorsión ante las instrucciones del presidente del gobierno, porque el presidente del gobierno decidió seguir y alguien entendió cuando dice el One decidió seguir, y cuando dice seguir, Santos Cerdán dijo, cuando dice seguir quiere decir que limpiemos que limpiemos a toda, ya tú sabes, que limpiemos a tanto delincuente que hay en las instituciones. Quiero decir, el final de todo esto no puede ser la convocatoria de elecciones generales. No puede ser.
Es decir, Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, los instrumentos jurídicos... Pero ganemos el primer escenario Sí, para sí, tranquilidad sí, de todos, porque cuanto más tardemos, ese es el error de Feijóo, que no se da cuenta de que aquí cada 2 meses que pasan, pues hay más tíos tomando antidepresivos, hay más tíos yendo al psiquiatra, hay más tíos que se preguntan qué mierda de país, y hay algunos como yo que está pensando seriamente hacerse andorrano. Y mira que le tengo tiña al país, pero oye, es que ya está bien, Claro. Ya está bien. Yo no solo creo que, por supuesto, los escándalos van a ir a más y a bastante más, y Mira por que es tanto, difícil, mira que es difícil. Bueno, pues van a ir a más. No, eso se Pero puede además superar. es que tengo la sensación de que esto va a estallar muy pronto, y hay pues distintas cosas que parecen ir apuntando a ello. Por ejemplo, me ha parecido enormemente significativa la noticia de que el testaferro de Zapatero ha renunciado a su abogado y ha elegido a María Dolores Márquez de Prado. Vamos, apunta, como dice el Confidencial, a pacto con la Fiscalía, que a mí no me van a dar... Ahí no hay me una van- complicación añadida que no sé valorar, y que me encantaría tener aquí a una persona con más conocimientos de la Fiscalía y sobre todo del derecho internacional que yo. Porque el testaferro de Zapatero, el Julito, que la verdad es que toda la vida, seguramente el padre de este señor... Me imagino que se podía llamar Julio. Don Julio. Don Julio, a él le llamaban Julito, y entonces lleva toda la vida consiguiendo o trabajando para que le llamen Don Julio, hasta que de repente le llama Julito Zapatero y le fastidia la vida. Julito tiene problemas de responsabilidad penal en Estados Unidos. Sí, sí. Es decir, entonces esto no sé si complica la cosa o la facilita, porque la dificultad o el reto de la nueva abogada del testaferro de Zapatero o de él mismo no es solo pactar con la Fiscalía, sino conseguir que ese pacto en realidad se haga realidad en Estados Unidos, efectivamente, y que sirva para darle algo que las autoridades norteamericanas aprecien. Es decir, ¿qué es lo que apreciaría una autoridad judicial española a la hora de pactar con un delincuente de esta categoría? Que implicara, que diera pruebas de la implicación mayor del jefe, del organizador, en este caso presuntamente Zapatero, y presuntamente quien facilitó esta corrupción a Zapatero, que podría haber sido Pedro Sánchez. Esto es lo que tiene para pactar Julito en España. ¿Qué tiene para pactar en Estados Unidos? ¿Y qué compatibilidad hay entre un pacto y otro? Esto es lo importante. ¿Qué poder tiene Julito en Estados Unidos? Lo que tiene en Estados Unidos pues es alguno de los flecos de la estructura de Maduro para sacar dinero del país, ¿no? Sí, Ahora sí, las investigaciones, por cierto, han llegado a Chipre. Chipre es uno de los sumideros internacionales más interesantes, porque ahí está desde hace muchos años la mafia y no mafia rusa haciendo inversiones prodigiosas que han llevado a una modernidad Chipre insospechada de los tiempos de la frontera y la guerra y los cascos azules, ¿no? Y ahora eso es un emporio. ¿Y por qué? Pues porque los rusos han decidido asentarse allí, montar bancos allí, y que todo el tránsito del crudo ruso y del gas ruso se negocie, se compre y se venda en Chipre. Por lo tanto, Chipre es un sitio donde hay que estar si uno, por ejemplo, vive de sacar petróleo de Venezuela y llevárselo a China. Ese es un sitio clave. Y ahí tiene información Julito de eso, y tiene alguna compañía allí, y tiene Julito, el testaferro de Zapatero. De Zapatero. Sí, sí. Claro, ese claro. Y un tal Parra, que es de la piel de Barrabás, porque ese ya es directamente el hombre de Maduro en todos estos tinklados chipriotas. O sea, lo que usted está ilustrando más que sugiriendo es que Julito tiene armas para lograr, sí, pero que para lograr su impunidad en España con la implicación de Zapatero o de Sánchez, pero lo que a él le interesa más todavía, mucho más, por supuesto, es su impunidad o su trato preferencial en Estados Unidos. Y ahí usted sospecha o sugiere que puede entregar algunas piezas fundamentales para ganar esa partida. Bueno, pues O sea, que pactaría tanto aquí como en Estados Unidos. Claro. es que si no le vale. Es que exactamente, Es que si no, no le vale. Pactar aquí solo Claro, no le vale. esto era como, perdón la cosa, esto era como el que le sacaban de la cárcel Modelo en Madrid en el 37,
Y entonces, claro, se moría de miedo porque le estaban sacando de la cárcel para que la checa o para que las brigadas le cogieran el paseillo y le fusilaran. No quiere, él no puede querer la libertad en España para ser encarcelado en Estados Unidos. Él tiene que poder hacer un pacto global y espero que María Dolores Márquez de Prado sea capaz de articular las dos perspectivas, ¿no? De todas maneras, yo, fíjate que cuando leí eso, pensé, ahora tendrás que notar cómo las aguas se enturbian y cómo hay nerviosismo a partir de ahí en las vueltas de Zapatero, en los que están cerca de Zapatero. Y no lo noto, O sea que no doy por hecho que la razón del cambio de abogado sea un acuerdo con Fiscalía. No lo doy por hecho, no digo que no, me parece que sería inteligente por muchas cosas, pero hasta que no lo vea no lo voy a empezar a creer. Porque, hombre, es que una cosa es que te busques... Tampoco hay tantos abogados penalistas independientes, fiables, que te acrediten fidelidad al postulado que te fija el cliente y que no respondan a otros intereses. ¿Quién le había puesto el abogado a Julito? Esa es la pregunta a la que quiero llegar. A lo mejor es que eso era vomitivo, ¿no? Y entonces pues no era tolerable. Los dos han salido, fijaros que han salido pues absolutamente tirándose bombas, ¿no? Entonces... a lo mejor el cambio no es tan copernicano, a lo mejor el cambio no tiene tanta pretensión como muchos pretenden. Ya veremos. Lo dejo en un ya veremos. ¿Es usted escéptico? Sí, porque Julito no es nada sin Zapatero. Zapatero es el ídolo interiorizado de Julito. Hay que oír hablar a Julito de Zapatero para entender eso, que es casi psiquiátrico, ¿verdad? Porque enamorarse de un personaje como Zapatero hace falta creer en Bambi. Este es el tío de... Claro, lo que pasa es que a veces ante la perspectiva... el aire solo es de no sé quién. Viento y lo todo. que pasa es la perspectiva de entrar en la cárcel quita muchos enamoramientos, ¿no? Sí, es verdad. Cierto es, sí. Bueno, vamos a ver. Hacemos pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. ¿Sabes todo lo que el magnesio puede hacer por ti? Es vital para tu energía, tus músculos y tu bienestar. Con solo 2 litros de agua mineral Sierra Cazorla, obtienes hasta el 30% del magnesio que necesitas cada día. Y además es muy baja en sodio, perfecta para cuidar tu salud. Agua mineral Sierra Cazorla. Rica en magnesio, baja en sodio, rica en vida. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco, con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com.
Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9 de la mañana, 8 de la mañana en Canarias, y tenemos con nosotros a alguien que dice ser don Iván Vélez, porque tiene la voz así un poco cambiada. Buenos días, don Iván. Grave, tengo la voz más grave. Es Iván Vélez, es Iván Vélez. Cambiando la voz a mi edad, avanzada ya. Bueno, los aires acondicionados y las cosas estas. Son un asco los aires acondicionados. Sí, yo creo que es algo de eso. Y además yo después de siglos resistiéndome me he dejado instalar aire acondicionado en casa. Gran error, ya estoy... Yo creo que ha sido en el tren donde he pillado esta ronquera, pero bueno, en fin, bueno, no podamos. Don Iván Vélez está aquí porque ha sacado un nuevo libro, además sobre un tema pues interesante, yo creo que polémico. La democracia que nos hemos dado, analizando qué fue la transición. Lo primero de todo, lo importante, ¿cuándo lo presenta usted? ¿Cuándo firma usted ejemplares? Todas esas cosas. Me lo presento mañana a las firmo mañana, porque lo presenté ya, mañana 30 de mayo a las 12:30 en la caseta 200, lo tengo aquí apuntado, 264, la caseta de Encuentro. La Feria del Libro, 12:30 de la mañana. Editorial Encuentro, 12:30 de la mañana, mañana sábado, en la caseta de la Editorial Encuentro estará firmando ejemplares don Iván Vélez. Se van a cumplir este año los 50 años, 50º aniversario de la Ley de Reforma Política de 1976, que es la que abre la transición, no la Constitución de 1978. La pregunta que se hace don Iván en el libro es, bueno, esa especie de mito de que nos dimos una democracia, ¿hasta qué punto es cierto? ¿Hasta qué punto lo que surgió de aquello fue algo que nos dimos o que nos dieron? Pues la pregunta yo creo que es la que nos dieron. Lo que pasa es que la fórmula, la democracia que nos hemos dado, pues es una forma un poco adulatoria de reparto de responsabilidades, de logros, sobre todo de logros, porque como se supone que hemos llegado al mejor de los sistemas posibles, a la mejor España posible, plural, etcétera, 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 pues hay que repartir los méritos, pero evidentemente y esto no ha ocurrido solamente en ese periodo de tiempo. La población en general no está tan politizada como para participar tanto, ¿no? Y de hecho la Constitución del 78, que es un poco la que abre este periodo de tiempo histórico, pues está precocinada en unos ambientes muy cerraditos y muy reducidos. Entonces, que nos lo hemos dado, bueno, no se aprobó en las urnas, pero el lote completo, ¿no? Entonces es un poco una ironía el título, ¿no? Si no nos hemos dado nosotros ese régimen, ¿quién nos lo dio? Pues nos lo ha dado unos grupos ideológicos, nos lo han dado unas terceras potencias, como todos los regímenes, es decir, que pues como ocurre en las guerras civiles, siempre hay un tercer, un cuarto invitado, ¿no? En este caso, la España actual, pues es producto de una transformación del franquismo, y el franquismo, que no es un bloque monolítico idénco por redondear, aunque no es así, pero bueno, en sus 40 años, pues el franquismo ya sabemos que tuvimos que estableció unos pactos con Estados Unidos en el 53, que ya venían precedidos de una serie de contactos muy importantes que incluso algunos se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues estamos en esa órbita, que no es la otra órbita alternativa que hubiera sido la órbita soviética. Entonces, si estás en esa órbita, pues tienes que asumir muchos de los componentes que la constituyen, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también la convergencia, por decirlo de algún modo, europeo, pues te lleva a una serie de situaciones y no a otras. Y luego, por otro lado, pues yo creo que el régimen franquista lo que hace es establecer las condiciones necesarias para una democracia de mercado, que es lo que tenemos, una democracia de mercado, no una democracia popular, hay muchas democracias también, ¿no? Pues la democracia es una cosa bastante abstracta, ¿no? Y entonces yo creo que con todos esos componentes es como se llega a esta situación, pero que ya digo que se deciden pues en unos ambientes bastante reducidos. Perdón. No, perdón, pero solo, vamos, es una pregunta, intentaré hacerlo en forma de pregunta, pero yo insisto mucho, quien aprueba la ley para la reforma política son las llamadas
cortes franquistas, Sí, las claro. cortes del régimen del 18 de julio. Entonces, se aprueba una ley por el franquismo, que a mí no me gusta llamarle así, pero es que se aprueba una ley por las cortes franquistas, conforme a la cual se convocan las elecciones generales. O sea, es la ley de reforma política que invito a consultar, porque es una página, son 2 páginas, la que convoca elecciones generales. Y me temo, yo recuerdo que esa convocatoria de elecciones generales, promovida por Adolfo Suárez, se ilustró con una canción, eran muy buenos propagandistas, era Habla, pueblo, habla, y estaba La cito en el último capítulo. Claro. Abro el capítulo con Habla, pueblo, habla. Claro, y entonces no lo sabía, pero fíjate, y es una cosa muy curiosa, porque había la canción es muy habla, pueblo, habla, ¿quién puede? Nadie, no dejes que nadie decida por ti, etcétera. Pero ¿quién decía eso? Y yo creo que habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana, habla y no permitas que roben tu palabra. Habla, pueblo, habla, pueblo, sí, no dejes que nadie decida por ti. Bueno, y después de esta bumerada seguimos. Deberían probar con el baile, porque lo que es el cante no... Y termino con mi pregunta. No, quiero decir, pero tengo la sensación de que haciendo como si se entregaba el poder al pueblo, es un decir, en vez de eso se entregó el poder a los partidos políticos. Bueno, evidentemente es que insisto, no hay ningún régimen que sea absolutamente popular, ¿no? La propaganda exige decirlo, pero sabemos que siempre las democracias tienen unas oligarquías que son las que las pilotan. Eso yo creo que no somos críos para tragarnos semejante cuento. Las democracias siempre son hijas de lo posible. Claro, por eso el poder tiene que ser limitado, porque el ejercicio de un poder absoluto por parte de partidos políticos o incluso de un pueblo puede ser muchísimo más tiránico que el ejercido por un dictador. Bueno, pero yo diría más allá incluso, es que la idea de totalitarismo, que yo la trabajo porque es verdad que el régimen franquista, vamos a llamar el régimen franquista por abreviar, ¿no? Se define como régimen totalitario al inicio, literalmente, además lo he consultado en la documentación oficial. También es verdad que el término totalitario, incluso desde el propio José Antonio Primo de Rivera, tenía un significado distinto y concreto, influido por... Pero es que totalitarismo, el régimen totalitario es un imposible también, o sea, tan imposible es una democracia absoluta como un régimen totalitario, o sea, no hay, son ideas límite, por decirlo de algún modo. Pero claro, con esas ideas límites se juega. Con esas ideas límites se juega, ¿no? Y entonces, pues sí, yo creo que la democracia coronada actual, coronada además, como pongo en la portada, por designación del propio Franco, pues es una transformación del franquismo. Evidentemente alguien me dirá, hombre, pero ya no se parece nada, ya, pero se han pasado más de medio siglo desde entonces, ¿no? Lo que pasa es que en el año 74, y también es una pregunta, Verona, en el año 75, de hecho, se estaba esperando a lo que se llamaba hecho biológico, que era un eufemismo para llamarle a la muerte de Franco, que se sospechaba que no era inmortal. Se sospechaba y claro, se corroboró. Pero en realidad la estructura jurídica y muchas otras cosas ya estaban preparadas. Claro, es decir, las leyes de, por ejemplo, contenciosas administrativas y administrativas eran imitadas, por ejemplo, por los juristas italianos, y que es mucho decir, porque los juristas italianos es de lo mejor que ha habido. Es decir, que estaba todo preparado y lo que faltaba era la libertad política, la libertad de opciones políticas, pero ya estaba preparada. Por eso se produce la cosa increíble de que en solo 11 meses se pasa de la muerte de Franco a unas elecciones generales. Es increíble. Es absolutamente increíble. ¿Es así? Sí, aunque el periodo en realidad no se pone a prueba hasta el éxito electoral de Felipe González en el 82, porque en el fondo, pues hasta entonces, el que maneja la bolita es el mismo. O sea, más o menos conducido con brillantes aportaciones del marketing de no sé quién, pero es el mismo. Y ahí es cuando se pudo haber producido cierta incomodidad de la democracia española. Hasta entonces todo fue rodado. Los señores de los 7 de la banca y los señores del tal y del cual no tuvieron ningún problema. No. Yo recuerdo un gran banquero de este país, ya muerto naturalmente, que un día me preguntó, oye, ¿y cuáles son peores, los de comisiones obreras o los de UGT? Con Franco muerto, ¿eh? O sea, ni puñetera, le daba igual porque, en fin, la democracia española, después de lo que pasó en Portugal, la democracia española fue cómoda, Bueno, había ruido de fondo, estaba ETA, había una serie de grupos desestabilizadores
que en cierto modo venían a apoyar unos privilegios que luego se han consagrado en el régimen actual. Es decir, que el tema vasco es una cosa evidente, ¿no? La comodidad. Bueno, sí. Volvemos a la comodidad. Sí. Los fueros. Qué buenos los fueros. Bueno, los fueros tengo que decir que también el propio Franco respeta a algunos. Sí. Es decir, que las continuidades son muy grandes. Ese era el gran momento para que decayeran, ¿no? Claro, era el gran momento. Sí, era el gran momento, pero el posibilismo exigía, el tradicionalismo exigía. Optamos por las respeto, gambas, en definitiva. Sí. Gamba gorda y ya, ¿no? Claro, y las oligarquías se mantuvieron, y las oligarquías catalanas y vascas pues estaban ahí. Lo que pasa que pues luego se acostaron de una manera, se levantaron de otra, en muchos sitios, no solamente aquí, ¿no? Y bueno, yo lo que he tratado es, ya digo, de analizar semejanzas y diferencias, utilizando un esquema diferente al actual, o sea, al habitual, perdón. O sea, yo no me he limitado al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que son los tres poderes clásicos, sino que he ampliado con el modelo canónico que da Gustavo Bueno en una sociedad política a otros poderes y analizarlos: el poder militar, el poder diplomático, el poder distributivo, el gestor, todos esos, ¿no? Y no fue, perdón, es que yo hacía una traición, pero no fue un error decir que los políticos que pilotaron la transición pusieran tanto empeño no en diferenciarse, sino en matar al padre, es decir, en dejar claro que eso era una revolución contra el franquismo, cuando precisamente fue, repito, las Cortes franquistas la que promueven la elección del Parlamento con partidos políticos. O sea, fue tanto la creación de ese monstruo franquista por parte de esos élites, bueno, es que tiene luego, posibilita, a lo mejor me equivoco, ¿no?, pero posibilita esa cosa del Partido Socialista de crear una ley de memoria histórica en la cual recrear un pasado como forma de controlar el presente y el futuro. Lo que pasa es que la ley de memoria histórica llega muchísimo. Sí. Y al entierro de Franco fueron más de 3, o sea, quiero decir que tampoco la cosa. Eso vino después. Yo siempre hago el símil con el Moro y con Franco, ¿no? A Franco muerto, gran lanzada, ¿no? Pero bueno, claro, muy después, muchas décadas después. Eso es una cosa que estableció Zapatero. La ley de memoria histórica es un oxímoron. Bueno, pues porque le convenía en aquel momento, pero evidentemente, vamos, pues es que lo asombroso de la ley de memoria histórica es que muchos de los que la promulgaron procedían por vía biológica de salones elegantes del franquismo, con lo cual esto es un auténtico disparate, ¿no? Sí, pero que lo que quiere decir es que eliminar esa decisión absurda de eliminar en bloque todo el régimen franquista, todo el pasado franquista. Es que eso no, pero lo han convertido en un muñeco. Bueno, pues eso es una caricatura para que se la trague. Vamos a ver, tú puedes coger ahora todos los edificios y quitarles la plaquita, pero el edificio sigue en pie. O sea, yo pongo el ejemplo de las infraestructuras que crea el franquismo. El franquismo, vamos a ver, se encuentra y es en parte culpable, no nos vamos a engañar, por su precipitación de la guerra civil, o como queramos llamarlo. Se encuentra con un país devastado y construye, además ellos le dicen un nuevo Estado, ellos hablan de un nuevo Estado, y ese nuevo Estado no son yugos y flechas constantemente, son presas, por eso digo que hay que analizar otros poderes. Son una cosa llamada sindicato vertical, y yo le dedico un buen trozo al asunto, que siguen siendo verticales los de ahora, porque verticales en cuanto a la financiación son una verticalidad estricta, ¿no? Construyen los famosos pantanos, que sí, con mucha caricatura, pero están ahí. En fin, ponen en pie una serie de estructuras sobre las cuales se produce luego una transformación que se llama democracia, pero que no acaba, o sea, no se hace tabla rasa en el mundo anterior, porque es imposible. No se habla de tabla rasa, pero se redibuja porque se crea una ficción según la cual todo lo bueno que se haya podido realizar durante el régimen franquista se obvia, por ejemplo los patados, por ejemplo las viviendas, etcétera, etcétera, y todo lo malo es del franquismo, cuando ni una cosa ni otra es verdad. Quiero decir, las cosas buenas de un país lo son a pesar o a favor del régimen que tenga, y las cosas malas también. Cuando a mí me dicen, claro, es que el franquismo era homófobo porque penaba la homosexualidad, yo decía, sí, era tan homófobo como Inglaterra, como Gran Bretaña, que tenía sancionada la homosexualidad penada hasta el año 69. Es que el franquismo no permitía a las mujeres abrir cuentas corrientes sin permiso marital. Yo digo, no, ni Francia, que la eliminó mucho después que España. Quiero decir que ese franquismo ha sido como una cosa al que atribuir las cosas malas. Todas, las históricas, las compartidas. Claro, aunque se hicieran exactamente igual en democracias occidentales homologadas como Estados Unidos, por ejemplo. Lo que pasa es que el nivel de apropiación fue
está siendo tan brutal que al final hace que la gente reaccione. Oye, todos nos acordamos de cómo se llamaba el Hospital de la Paz, y de quién lo hizo. Y de por qué se llamó La Paz. Claro. Conmemorando los 25 años de paz. Claro, y así es en Sevilla, y en Barcelona, y en Zaragoza, y en todas partes. Y el famoso pendulazo que se llama, del que se habla ahora, es porque la gente está harta de la caricatura. Pues es que es tan absurdo demonizar el franquismo al 100% como idealizarlo como si fuera un periodo de... No, pues no, todo periodo histórico tiene luces y sombras. Lo que está claro es que parte de la España actual, o gran parte de la España actual, se construye sobre los cimientos que fragua el franquismo. Eso no se puede negar. Y el franquismo, a pesar de la guerra civil, o la sociedad española, también tiene como base pues todo su pasado. Es que nosotros somos herederos de todo eso. Es decir, yo soy tan heredero, menos porque está más lejos, de Felipe II como de la Segunda República y como del... Claro, es decir... Sí, claro. Que por cierto, que no quiero tal, pero que por cierto las jornadas de leyenda negra que mi querido Javier Santamarta organiza cada año en el Escorial, ayer tuve la feliz noticia de que están nuevamente en marcha. Ya daremos cuenta de ellas. Pero bueno, ahora estamos con el libro de don Iván. Estamos con otra leyenda negra, ¿no? Que es la del franquismo. Sí, vivimos en un mundo donde, pues las cosas son tan complejas que la gente tiende a tratar de simplificarlas para hacerlas comprensibles, ¿no? Y hay muchas simplificaciones sobre la transición. Uno, lo de que es que la transición fue el pueblo español. Hombre, no, fue el pueblo español pastoreado por determinados poderes. Otra simplificación, fueron los americanos o los alemanes. Hombre, no, tuvieron intervención, pero las cosas son mucho más orgánicas, mucho más complejas, y efectivamente pues hay intervención de ciertos países, intervenciones desde ciertos países que a veces son multiformes. Es decir, si miran ustedes a Estados Unidos puede intervenir hoy en día en otro país. Sí, claro, pero ¿quién interviene? Si interviene Trump será en un sentido, si interviene el Partido Demócrata será en otro sentido. Los intereses son contrapuestos y pueden tener cosas en común, pero las ideas son muy distintas. Entonces, aquí intervino muchísima gente. Intervino Estados Unidos, intervino Alemania, Francia. Intervino Francia, intervinieron los distintos sectores del régimen, que al final es el que se hace el harakiri, que eran sectores también enfrentados entre sí. Intervinieron distintos sectores de la oposición. Es decir, las cosas son bastante más complicadas de esas simplificaciones que se suelen poner sobre la mesa de no, esto es una constitución otorgada, hombre, no, en fin, no. Hombre, tampoco hay que... Sí, entiendo. A ver, efectivamente no se puede... aquí lo fácil es caer en la simplificación. Hay cosas que son indiscutibles. O sea, España entra en la órbita norteamericana, eso no se puede cuestionar de ningún modo. Y sigue. Otra cosa es cómo derive la cosa ahora por otros motivos, ¿no? China. Y además España no podía estar en la órbita china porque no había tal órbita en aquel momento, pero sí que entra en la órbita atlántica. ¿Por qué? Porque está en un contexto geopolítico de aquella época. Estos son perogrulladas, pero que son así. Y había que decantarse por un lado u otro. El franquismo tenía, digo, desde el punto de vista imperial, que eso hay que tenerlo siempre en cuenta, los imperios son los que cortan el bacalao. España era atractiva por su anticomunismo. El régimen franquista, si algo era anticomunista. Porque luego, claro, internamente, ¿qué era? ¿Eran falangistas los que pilotaron el régimen? No. ¿Eran tradicionalistas? Sí, pero no del todo. Había muchas familias ideológicas, o sea, no había partidos, pero sí que había una serie de familias ideológicas. Y luego, además, es más, ¿quién hace la verdadera oposición, la más potente al franquismo? La Iglesia Católica, que era a la que había salvado Franco, por cierto. La figura del cura rojo, esa hizo mucho más antifranquismo de aquella manera que los sesudos analistas falangistas inspirados en no sé qué historias, ¿no? Ha dicho usted algo, fíjese hasta qué punto las cosas son complicadas, que ha dicho usted algo que también admitiría matizaciones. El régimen de Franco era un régimen anticomunista. Sí, pero eso no le impidió llegar a acuerdos con la Unión Soviética para conseguir que la ONU declarara Gibraltar territorio descolonizado. Ni le impidió hacer unos planes que tenían ciertas semejanzas a los planes quinquenales. Ni le pidió defender al régimen cubano. cubano. Contexto, claro, porque estás en ese contexto. Es que a mí me parece que el problema aquí
es, insisto, la simplificación de los periodos históricos, o blanco o negro, el maniqueísmo que se suele emplear, que en gran medida lo impulsa la ley, o lo cultiva, no digo que lo impulse la ley de memoria histórica, que es todo el franquismo es malo, todo lo que por ejemplo, todo lo que es antifranquismo es bueno. Claro. Y entonces se interpreta a ETA como una banda antifranquista. No, señor, ETA no es una banda antifranquista. ETA es una banda cuyo objetivo es la secesión del País Vasco, con toda su mitología aparejada, que sigue matando y mucho más durante la actual democracia. Entonces, de antifranquismo nada. Pues quiero decir que estas simplificaciones hay que huir de ellas, ¿no? Y entonces, en cuanto a las influencias que tiene el franquismo, pues son muchas y claro, y de intensidad variable, y es la pura lógica por la cual se mueve el mundo político. O sea, que ingenuidades las justas. Bueno, ¿por qué decidió usted escribir este libro? Bueno, yo no lo decidí, lo decidió. Pues mira, fue porque... Usted es un mandado, como yo. Soy un mandado. Pues esto fue porque yo escribí un libro hace unos años que se llama Nuestro hombre en la CIA, que analiza toda esta incidencia documentadísima, ¿eh? O sea, ahí no me invento creo que nada. Bueno, no me invento nada. Otra cosa es que se pueda comentar alguna imprecisión, que quizá. Ahí traté toda la influencia norteamericana, que es cierta, a través de lo ideológico, a través del Congreso por la Libertad de la Cultura, que es una estructura que se establece a nivel internacional y que en España tiene mucha importancia y que financia a muchos de los ideólogos del actual régimen, los Aranguren, Tierno Galván, etcétera, etcétera. Esos son las grandes. Ahora ya no nos acordamos, va pasando el tiempo, pero hace unos años eran las grandes figuras. José Luis San Pedro llegó incluso al 15M siendo la figura venerable, ¿no? Una especie de Stefan Hessel a la española, ¿no? Entonces, ese funcionario de aduanas, igual que Adam Smith, don José Luis San Pedro. Y hombres perfectamente integrados, ¿no? Era una oposición no comunista, y eso interesaba, ¿no? Interesaba también porque eran federalistas y eran europeístas, eso es lo que quería Estados Unidos, porque Estados Unidos trató de hacer una especie de Estados Unidos a la europea como dique anticomunista. Entonces, bueno, ese libro le gustó mucho a Hughes, que es también contertulio de esta mesa, y me dijo el año pasado, dice, hombre, tienes que hacer otro libro como este. Digo, ya, pero es que no tengo un archivo como tuve en aquella ocasión. Pues algo podrás hacer. Y entonces yo, pues este te lanzan el guante y lo coges y por eso hice este libro. O sea, porque la culpable es Hughes, para lo bueno y para lo malo. Hughes, yo te acuso. ¿Cuánto le ha llevado a hacer el libro? Pues no lo he hecho, tardo poco realmente, poco, yo creo que 8 o 9 meses quizá, sí. En sesión de noche. En sesión de noche. Sí. Bueno. Nocturna. Y la dura vida de los autores que tienen que compaginar la escritura con otro. Sí, porque con esto evidentemente no te ganas el chusco. No, me temo que en este país los autores que viven de publicar libros pues se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Pérez Reverte. Yo no soy uno de ellos. Bueno, ¿cómo se llama el de la Catedral del Mar? Falcones Ildefonso, que es abogado tampoco. Bueno, ahora no lo sé, pero no venía de la narrativa precisamente. No. Bueno, sí, quizá Javier Cercas, alguno de esos, no lo sé. No es mi caso. Bueno, me gustaría, pero no lo es. Sí, no es el caso de casi nadie de los que. Bueno, por eso cuando alguien dice estoy escribiendo un libro, pero usted sabe dónde se mete. Sí, te metes en un pero bueno, manicomio. ¿por qué escribimos libros, gente como usted y yo? Pues por amor a la verdad. Porque no se puede evitar, yo creo, ¿no? Para tratar de arrojar luz sobre épocas pretéritas tan fácilmente falsificadas. Y además que se aprende mucho, ¿no? También. Claro, sí. ¿Quién dijo eso, ¿no? De que si quiere aprender sobre algo, escriba un libro sobre ello. Sí, y si quieres que algo no se sepa, escríbelo. También. Pero esta es la típica frase, la segunda que se atribuye a Dors o a uno de estos. Públicalo. No, pero lo que quiero decir es que a mí me parece importantísimo. Y yo suelo decir una cosa que me he inventado yo, aunque seguro que alguien se la inventó antes, que es que en este momento lo más urgente es la historia. Es decir, porque, a ver, no quiero incidir en el tópico orwelliano, ¿no? Pero la clásica manera de controlar el presente y el futuro es manipular el pasado, porque creas categorías que proyectas en el presente. Entonces las leyes de memoria histórica no están para controlar el pasado, están para controlar el futuro. Bueno, y la historia siempre es presente, ¿no? La historia siempre es la manipulación de lo que llega al presente, con lo cual es presente, ¿no? En ese sentido, pues
creo que es así, ¿no? Sí. Pero que si tú aceptas que el poder político escriba la historia y encima adscriba actitudes presentes a hechos pasados prohibidos o perseguidos, entonces estás dándole el poder absoluto al poder político. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que son las coincidencias temporales. Por ejemplo, pues tenemos 3 países en el sur de Europa que se llaman Portugal, España y Grecia, que si uno echa la vista atrás dice, caramba, los 3 cambian de golpe en torno al año 75. De golpe es una forma de decirlo muy buena. Sí. Los 3 vuelven a cambiar de golpe en torno al año 2011. Sí. Tienen una sincronía que, claro, invita a pensar que hay alguien en algún gabinete que pone un mapa del mundo y dice, a ver, ahora toca mover aquí peones, ¡pum! ¿No? ¿Hasta qué punto esa imagen simplificadora puede ser? A ver, es muy tentador pensar eso, ¿no? Pensar que hay alguien muy cinematográfico, ¿no? Con un mapa poniendo chinchetitas y tal, ¿no? Hombre, yo no lo veo tan fácil, ¿no? Porque los ritmos siempre son diferentes, y porque en los 3 países se da la circunstancia de que alguien deja pudrirse durante mucho tiempo lo que hay y al final toca renovar a la vez. Claro. Esta la teoría de las coincidencias que ahora maneja el gran filósofo Óscar Puente. No entiendo las coincidencias. Es que yo ya no creo en las coincidencias. Pues mire usted, las coincidencias, cuando uno no toca nada, no hace nada y tal, pues al final resulta que tienes que pintar el edificio entero. Claro. Es que qué coincidencia es que el mismo presidente del gobierno sea sospechoso de haber cometido 9 delitos distintos. Es una coincidencia, pero... Bueno, las coincidencias, claro que no hay que creer en ellas, pues tienen unas razones profundas, pero bueno, pues a veces son sincronías, ¿no? Simplemente, pero... Lo que pasa es que, don Iván, no quiero... A ver, no sé si seguimos con el libro o no, pero quiero decir, el eliminar de la historia de España el franquismo como una cosa monolítica y perversa y tal, y lo que sea, es que es un problema porque entre otras cosas dibuja una imagen de España pues muy adamista, como si de repente hubiera llegado uno y hubiera, no, había, mira, los estudios que hace don Roberto Villa desde hace años y otras muchas personas tienen una virtualidad muy importante, que es que muestra que España, no solo ha sido desde luego la nación más importante de Europa desde el siglo XVI, o al menos hasta el XVIII, sino que luego posteriormente ha tenido una evolución pues muy similar en muchas cosas a los demás países europeos. Entonces aquí esta idea de que aquí éramos los más atrasados, los más analfabetos, aquellos en los que menos democracia había, pues todo esto es mentira. Aquellos donde se discriminaba a los homosexuales por el franquismo, pues no, se discriminaba a los homosexuales en muchos países del mundo y no por franquismo o no franquismo, y se liberaban las cosas también aquí, a veces un poco antes y a veces un poco después del resto de los países europeos. Que el régimen franquista fue excepcional claro que fue excepcional, porque fue resultado de una guerra civil en la cual pues había unos extremos que competían por la supervivencia, pero fuera de eso la evolución de la sociedad española fue bastante acompasada a las sociedades mundiales, creo yo. Por eso las fronteras, no estaban cerradas, no hacía falta, esto no era Albania, todo lo contrario. Vamos a ver, yo creo que esa idea de España contribuye mucho a ella uno de los grandes ideólogos de muchos antifranquistas y de muchos falangistas y de muchos istas, que se llama José Ortega y Gasset. Claro. La famosa tibetización de España. Sí. Pues no ha habido tal. España siempre ha tenido unos nexos exteriores bastante más importantes de lo que parece. Algunos de ellos, y eso lo analicé en el libro de la CIA, la propia Iglesia, que es una organización, una institución internacional y que carece de fronteras, y entonces el régimen franquista, que tenía pues uno de sus pilares era la Iglesia católica salvada del exterminio a la que le iba a someter el Frente Popular, pues mantuvo sus nexos exteriores, y por esa vía se abrieron un montón de relaciones. Eso no se puede negar de modo alguno. Otra cosa fue el giro dado después del Concilio Vaticano II, pero eso es otra cuestión. Pero España no estuvo tan cerrada, pues por ejemplo, como la Unión Soviética. No lo estuvo, ni mucho menos. Sí, y luego pues es muy prismático. El franquismo tiene muchos prismas en muchas cosas. Por ejemplo, la persecución de los casos de corrupción que se daban en
dentro, en el seno del régimen, caso Matesa, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, lo cito, pues, eso, pues, para muchos no es objeto de estudio, debería serlo. Claro. ¿Cómo trataba Franco a los judíos? Que de eso hay una literatura parda también espectacular, porque, pues en los mataderos municipales había un rincón donde se podían celebrar ciertos cultos y se podía dar salida a eso, y luego empezaron a llegar, o no, con Franco, algunas familias poderosas del mundo. Claro, entonces, ¿eso cómo lo mides? Es que mire usted, en Francia, en la gran democracia francesa, los judíos no podían ser ni siquiera funcionarios públicos, no podían ser ni carteros. En la época de los primeros 20 años de Franco, luego ya se corrigió. Claro, todo es vidrioso, angular. Muy difícil. Difícil de... Es muy difícil. Es muy poliédrico porque precisamente por eso, porque la idea de Estado totalitario, que ya digo que es una idea límite, que se jugó con ella de manera retórica, pues no es cierta. Y insisto, siento repetirme, ¿no? Hubo una serie de familias ideológicas, los democristianos, los liberales, los falangistas, los tradicionalistas. En esos equilibrios se movió el franquismo, en esos equilibrios, no nos engañemos. Y luego la necesidad de establecer relaciones exteriores te va transformando. Por ejemplo, uno de los problemas, yo lo de la CIA en el libro ese, ya digo, lo tengo que citar porque de algún modo se realimenta con este. Claro, cuando se establecen los pactos con Estados Unidos, está también la postura de, bueno, ¿y qué hacemos con un país que en realidad es protestante? Como, bueno, pues se intenta disimular un poco, viene un católico en vez de un protestante, en fin, que estos ajustes hay que hacerlos siempre y dan cuenta de que no hay una idea absolutamente estática, sino que es un proceso dinámico y claro, lo interesante para la memoria histórica y demás es decir, no, esto es el lote, te lo comes enterito y lo demás, esto es sombra, esto es luz, esto es un yo recuerdo cuando estaba un día en Plencia, hay muchas cosas muy bonitas, pero hay una casa concretamente, hay un hospital muy famoso, fue el primer hospital que se hizo para niños tuberculosos y claro, cuando se hizo durante la dictadura de Primo de Rivera por un médico, y hay una casa muy bonita que es no me acuerdo si es ahora un albergue, un no sé qué, pero es un sitio maravilloso de vacaciones, etcétera, en Plencia, y entonces una señora del lugar se me acercó y en voz muy baja me dijo: estas casas eran de educación y descanso. No sé si sabe usted lo que era. Y yo, sí, señora, sé lo que era. Quiero decir, parece que de repente ese franquismo, esos 39 años, como son un bloque de maldad totalitaria y tal, no han existido, ¿no? Entonces no se puede ver que el origen es eso. Antes comentaba usted sobre aspectos morales y tal. Bikini. El bikini se inventa en Francia en el año 1946. En 1949, en toda la costa atlántica francesa se lo prohíbe. Se prohíbe usar el bikini. En 1953 empieza a usarse el bikini en Benidorm gracias a un alcalde franquista que vio que había ahí un nicho de mercado para atraer turismo, se vino con la Vespino a ver a Franco, con la moto a ver a Franco para convencerle. Franco le dice, bueno, dejamos de momento que se use, pero nada de pronunciarse y tal. En el 59 se autoriza oficialmente el uso del bikini, boom del turismo. En Alemania hasta los años 60 no se autoriza el uso del bikini. En Italia y en Portugal hasta finales de los 50 no se autoriza el uso del bikini. En Francia es a mediados de los 50 cuando se lo deja en el sur, gracias a Brigitte Bardot, otras figuras que lo empiezan a utilizar en Cannes, y más o menos pues ya se acepta socialmente. Pero que vamos, que la historia del bikini en España pues es casi en algún aspecto pionera con respecto a otros países europeos. Un logro sin duda. Y luego, curiosamente, algunas resistencias, por ejemplo, en varios temas, por ejemplo, vienen de alguna de esas familias del régimen, en muchas cosas, por ejemplo, la presión de la Iglesia Católica, en determinados temas morales es la que se opone al régimen, claro, es la que se opone al régimen, pero en el sentido de que se opone a tanta libertad, a tanto libertinaje del régimen. No hay que permitir esto. No confundas libertad con libertinaje. Lo clásico, ¿no? Quiero decir, y claro, entonces condenar a eso, a la
oscuridad, a no conocer nada de lo que pasó, ni de lo bueno ni de lo malo, pues es un bueno, y los ritmos que hubo pues eran dispares. En los sitios se avanzaba más, que esto es muy cuestionable de avanzar, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Y en otros no, o sea, eso es una cosa absolutamente evidente. Por ejemplo, ahora que se habla, tema sindical, por ejemplo. Yo he analizado los postulados que establece Girón de Velasco. Y además pongo la definición canónica de sindicato vertical, que era, ahí sí que era, vamos, casi sovietizante, no nos engañemos. El sindicato vertical, digo en lo que se intentaba hacer, que luego no sé qué logró, y dice Girón de Velasco, no queremos ni sindicatos rojos ni amarillos. Es decir, no queremos ni comunistas ni la doctrina social de la Iglesia. Ellos querían ir por otra vía. Bueno, pues pierde. Esa vía se agota. Aunque el sindicato vertical se mantuvo, digamos que fue otra cosa. Fue otra cosa, efectivamente, fue otra cosa. Y yo creo que eso es en lo que hay que incidir, que aunque programáticamente se establezcan muchos objetivos, la realidad te los transforma, ¿no? Y eso es lo que hay que ver. Y luego, pero un detalle muy tonto, pero por ejemplo, cuando Nacho Cano publicó Mecano, publicó Mujer contra Mujer, aquella famosa canción, pues que habla de una relación entre dos mujeres, ¿no? De una relación lésbica entre dos mujeres, y entonces decía, claro, se hizo la primera canción. Bueno, yo que soy un amante de Cano Rodrigo Adolfo Guzmán, del famoso grupo español, en el año 70 publican una canción que se llama Marile Amaranta, que es una relación homosexual entre dos mujeres. Las canciones de Maritrini tenían trasfondo. Sí, pero que sea más abierta. Quiero decir que esas evoluciones sociales se produjeron a favor o en contra del régimen, y a un ritmo a veces más lento y a veces más rápido que el de la evolución de muchas sociedades europeas que nosotros considerábamos más avanzadas. Lo cual demuestra la falta de control del señor que vivía en el Pardo, ¿no? Claro, es que en la caricatura... Que no se metía en política. Es que la caricatura lo que dice es que te controlaba hasta cuando ibas a cuarto de baño, eso no puede ser. Es que ni el que vivía en el Pardo ni el que vivía en ningún sitio. Perdón, ahora sí podría ser. Bueno, la tecnología está empezando a hacer lo posible. Por eso es tan terrible la perspectiva de una dictadura mundial, porque esta vez sí podría controlarte en el baño. Oye, pero cuando se aprueba la ley Fraga, la famosa ley Fraga, pues se establece una cosa no solo de sentido común, sino que es lo que funciona en todos lados, que es que hay una libertad de prensa, y a posteriori, o sea, se acaba con la censura, que ya venía, por cierto, impuesta fuertemente en tiempos de la República, y si hay algún tipo de responsabilidad por noticias publicadas, por difamaciones, etcétera, es a posteriori, no a priori, salvo control judicial. No, muchas cosas son muy prácticas, muy de su época. La ejecución capital o pena de muerte. No es una cosa que se diera solamente en España. Claro. El problema es poner el foco solamente en lo español como descontextualizado o desconectado del resto del mundo, y no era así, claro. Bueno, muchísimas gracias, don Iván. Recordemos, ¿cuándo firma usted en la Feria del Libro? Vamos a mirar ahora el cartel. Pues, bueno, mañana sábado 12:30 en la caseta 264, la caseta de Encuentro. Ahí estaré si alguien quiere que le firme. Caseta 264 de la editorial Encuentro. Estará don Iván firmando libros de la democracia que nos hemos dado, y seguramente que de algunos otros libros anteriores. La Negra y cosas así. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud.
Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 73 0101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 73 0101. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Desde la Clínica Margarita Esteban de Bilbao, la doctora Margarita Esteban trae a Madrid el innovador tratamiento Endolift, una alternativa médica al lifting facial sin cirugía. Mejora ojeras, papada y flacidez en solo una sesión y sin recuperación. Solicita ya tu valoración en la Clínica Sandra Oliveira, muy cerca del Retiro, o llamando al 689-707-317. Margarita Esteban, tu clínica estética de confianza en Bilbao y ahora también en Madrid. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9:41 minutos, 8:41 en las Islas Canarias. Vamos a ver cómo van evolucionando los distintos temas de corrupción. Pero me interesa ver qué opinan mis dos contertulios de la encuesta que trae hoy GESOP. Es una encuesta curiosa porque es la primera que yo he visto que se haga después de conocerse el caso Zapatero, el estallido del caso de Zapatero, sus joyas, la trama de Plus Ultra y tal. Todavía no recoge la encuesta el efecto de la entrada de registro en Ferraz, o sea que las cosas irán a más. Y lo que nos encontramos es que el Partido Socialista está en estos momentos en una situación un tanto precaria, por cuanto solo 3 de cada 5 votantes socialistas del 2023 repetirían hoy. El resto se le está fugando hacia la izquierda, ojo, y hacia la derecha. Hacia la izquierda se le va un 19% del voto, pero es que hacia la derecha se le va un 13% de voto al Partido Socialista. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Dice también la encuesta que el Partido Socialista estaría en una fidelidad de voto del 60%, el PP del 70% y Vox del 83%. Yo creo que vamos a un pendulazo histórico, pero me gustaría conocer la opinión de mi pesimista de cabecera, que es así. Hombre, no, para hacer honor a mi fama, me sigue preocupando, porque quiero decir que haya ese núcleo irreductible de votantes del PSOE que justifican el delito, porque es que este es el problema. En toda sociedad siempre ha habido una minoría. Es discutible si esa minoría está en torno al 5 o en torno al 15%. Siempre ha habido una minoría que no quiero llamar antisistema, porque no es antisistema, sino una minoría que estaba dispuesta a justificar todo tipo de crímenes y de asesinatos y de tropelías siempre que fuera cometida por los suyos o en contra de aquellos a quienes odiaban. Lo que ocurrió, por ejemplo, en el País Vasco, ocurrió y ocurre en la actualidad, que es una cosa infame, pero absolutamente infame, no es muy distinta de la que posteriormente ha ocurrido en otros lugares de España, cuando de repente han cambiado las tornas. Entonces, de repente, una supuesta mayoría de votantes socialistas que supuestamente estaban en contra de ETA, en contra de los asesinatos, sin ningún tipo de problema, justifican
los pactos con criminales, los indultos a criminales, etcétera. Siempre hay una minoría que justifica el crimen, el latrocinio, pero cuando esa minoría se convierte en algo en torno al 20, al 25%, tenemos un problema muy grave. Pero esa residualidad existe en todos los partidos. Sí, pero aquí no es residual, es mi temor. Estamos en pleno caso Kitchen y el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dice que él, es que yo no me enteré de eso, oiga, o sea, me enteré por la prensa, ¿no? Me lo contó Marguenda. Oiga, mire, no me vacile, ¿no? Ya está bien, no me vacile. Yo hago gestos sin darme cuenta de que la cámara existe. Pero claro, yo he dicho Marguenda porque trabajaba Marguenda con él allí de jefe de no sé qué, de gabinete o de como nunca supe de qué era jefe, encendedor. Es verdad, Marguenda era jefe de gabinete de Fernández Díaz. De Rajoy, pero era muy amigo de Jorge Fernández, gran defensor de Jorge Fernández en el Parlamento de Cataluña. Explica muchas cosas. Sí. Bueno, eso es igual. Hay una residualidad que se queda ahí, que hace que un filamento, como las pinturas que se secan del fondo del bote hacia arriba, ¿no? Pues ahí en todos los partidos hay un elemento residual que termina pesando demasiado, en el que lo de los nuestros nunca es penalti, lo de los nuestros nunca es falta, lo de los nuestros no merece VAR, lo de los nuestros hay que defenderlo como sea, porque son los nuestros, y ya está. Medir esas cosas que ha dicho usted se me antoja tan difícil que me gustaría conocer cómo se ha hecho esa encuesta para poderla valorar. No expreso criterio, me parece cierto. Cómo la hacen es bastante obvio, ¿no? ¿A quién piensa usted votar? ¿Y a quién votó en el 2023? Y a partir de ahí calculan, ¿no? ¿Cómo determinan si la persona está diciendo la verdad, no está diciendo la verdad? ¿Corrigen el error por eso digo. Pues yo supongo que eso tienen su técnica. He dicho, ¿no? Me gustaría saber, por no decir desprecio, cómo se ha hecho. Lo que pasa es que bueno, don Luis augura un pendulazo y me parece bien, ¿no? Pero eso es más lógica que evidencia. Sí, claro. Pero y además es una lógica, no sé cómo decirle, iba a decir que una lógica muy lógica, en el sentido de que es previsible, ¿no?, que ocurra esto. Pero repito, no estamos en la misma situación. O sea, estamos en un momento en el que literalmente, cuando hay una operación como por ejemplo la que está persiguiendo el juez Pedraz, como la de una serie de fontaneros que planean con dinero público sobornar, chantajear, hacer todo tipo de cosas en contra de las personas que están persiguiendo al presidente del gobierno, nos encontramos con una situación excepcional, que es que no es que haya un partido político o miembros de un partido político haciendo cosas para conservar el poder, sino que hay todo un partido político, no solo los fontaneros, sino todos los diputados de un partido político, todos los funcionarios de un partido político, con salvadas excepciones, que están dispuestos a cometer o tapar o ignorar cualquier delito, ni siquiera al servicio de su partido político, sino del sátrapa que lo domina. Eso que dices lo vimos ayer con la chica esta nueva que se llama Rebeca Torró. Esta señora dijo, no, yo como secretaria de organización del PSOE puedo garantizarles que el PSOE no ha colaborado con esos corruptos o presuntos corruptos que consorció Santos Cerdán. Que era el secretario de organización. Es increíble. Vale, sirve para todo. Dice, no, que yo, oiga, que yo tengo aquí una chapa y le garantizo que nosotros no hemos colaborado para nada con eso. Claro, y el anterior, que era lo mismo que tú, Pero si la gerente del partido hacía facturas falsas para encubrir los pagos a esa trama. Claro, pero es que es muy grave porque estamos ya en un nivel en el que claro, siempre hay personas, siempre hay, yo que sé, Ivanes Redondos o gentuza de esta, perdón, he dicho gentuza, gente de malvivir de este tipo, bueno, pues que cometen todo tipo de tropelías por vender sus servicios, ¿no? Siempre lo ha habido. Pero estamos en un momento en el que primero todo un partido político,
todo un partido político se convierte en una estructura a favor de un poder totalitario e ilegal. En primer lugar. Y en segundo lugar, es que esa fidelidad perruna se traslada a las instituciones. Cuando hemos hablado, no estoy cambiando de tema, pero cuando hemos hablado de la colonización de las instituciones o del asalto a las instituciones por parte del Partido Socialista, hay una, en mi opinión, hay un elemento diferenciador, que por lo menos en ambientes, en instituciones judiciales, y en el Tribunal Constitucional, que no es un órgano judicial, pero sí constitucional, el que hubiera jueces de derechas o de izquierdas implicaba unas interpretaciones más o menos favorables a una visión de la Constitución, una visión de la política, etcétera. Pero ahora no sucede eso. Ahora, que haya un juez promovido por el PSOE supone que el presidente del gobierno o su lacayo descuelga el teléfono y da instrucciones al magistrado del Tribunal Supremo o da instrucciones al magistrado del Tribunal Constitucional. Es una diferencia brutal. De hecho, lo que ocurre, en mi opinión, en el Consejo del Poder Judicial es que... termino. Lo que ocurre en el Consejo del Poder Judicial es que de repente una persona desempata y es la presidenta del Tribunal del Consejo General del Poder Judicial, que siendo de izquierdas se niega a obedecer instrucciones de quien le ha puesto ahí. Perdón. Yo creo que la cosa es todavía peor. A lo largo de las últimas décadas ha habido una infiltración del mundo progre en la judicatura que ha permitido que lleguemos a una situación donde ni siquiera hace falta que el presidente de gobierno Sánchez llame a nadie a dar instrucciones. Están dispuestos a, en vez de aplicar la Constitución o las leyes, interpretar la Constitución y las leyes como sea necesario para servir a su proyecto político, en algunos casos por convencimiento ideológico y en otros porque quieren ser más papistas que el Papa, levantando una neodoctrina del derecho. Sí. Claro. ¿Qué más esperáis? Si es que, pero en el fondo es la gente del mundo de la justicia la que tiene la culpa de eso, porque vamos a ver, hay asociaciones que a veces no han actuado, hay asociaciones que han sido parte y hay asociaciones que no han querido ser parte. O sea, que tienen heredan lo que han trabajado. Luego, a mí me preocupa, perdón, no sé si estáis de acuerdo, a mí me preocupa el análisis por parte de muchas personas ahora mismo, en fin, de lo que no es el socialismo o no es el gobierno, ¿no? Por parte, llámale la derecha o llámale lo que quieras, diciendo, bueno, lo que está ocurriendo demuestra que el Estado de Derecho funciona en España, que está muy bien. No señor. Hay montones de procedimientos judiciales y de investigaciones que han sido archivadas o despreciadas precisamente por el control férreo que tienen los medios de comunicación, el gobierno en la judicatura y los medios de comunicación. El tema de Air Europa, que ya veremos si vuelve o no vuelve, es escandaloso, absolutamente escandaloso, y otros temas relacionados con Begoña Gómez y con los salvamentos del presidente del gobierno, salvamentos de empresas públicas por el presidente del gobierno. Si está prosperando las corrupciones en el tema del rescate a Plus Ultra, en el tema de Begoña, en otros temas, es porque hay algunas personas, algunos hombres buenos, como decía alguien en redes, algunos hombres buenos que han decidido y que pueden llevar adelante esas cosas pese, como el caso del fiscal Luzón, pese a investigaciones que están intentando ver si tiene un amante, si le pueden sacar una foto comprometida, etcétera. Pero son algunos. Estamos viendo esas pocas cosas, esas cosas que están llevando adelante, que mueven el mundo, algunos recovecos. Sí, pero es que hay escándalos en Aquamed, en otras empresas, hay absolutamente escándalos que han sido absolutamente capados y que han prescrito sorprendentemente por plazos que se pasan de repente. El partido que gobierna cambia presidente de la audiencia provincial. Por ejemplo, montones. Y entonces, claro, cuando se da el mensaje de que no hay problema porque el Estado de Derecho funciona perfectamente. No, estamos a un puñado de hombres derribados, estamos a un puñado de personas derribadas para que el Estado de Derecho ya deje de ser operativo en todos los ámbitos. Dos cosas. Una, el manejo de las mafias corruptas, los sopranos estos del PSOE, ya genera una especie de morral
una alforjilla para que vamos a necesitar un medio que publique la basura que tú saques del tal, Claro. pues entonces esto lo vamos a encubrir de publicidad de las ¿qué elecciones hay ahora? Unas en Cataluña, pues de lo de ella, que saquen 20.000 eurillos. 20.000 eurillos, que con eso vas que ardes, y ahí te vamos metiendo lo tremendo. Es que de Claro, verdad. claro, pero ¿qué ocurre? Que ella está dispuesto a cualquier cosa ya antes de eso, es decir, está dispuesto a ser ministro de Sanidad para catapultar su candidatura, y está dispuesto a perjudicar en sus decisiones a la Comunidad de Madrid, aunque muera más gente que a él le trae sin cuidado, siempre que eso favorezca su carrera política como candidato a la Generalidad de Cataluña. Y luego el elemento positivo, ¿no? Hay que buscar elementos positivos. Yo tuve una alegría ayer cuando escuché a la fiscal del caso del hermanísimo hacer una loa de la instructora Beatriz Viedma. El señor defensor del hermano del presidente pretende la nulidad de las actuaciones, y la fiscal dijo no, porque las actuaciones son correctas, la jueza ha sido un ejemplo de dignidad y de hacer las cosas con mucha clase jurídica. Y, hombre, eso no es lo normal en estos casos, donde ya estamos, y aparece un vicio que la abogacía del Estado y la Fiscalía siempre estén al lado del malo. Bueno, ya, pero llega, claro, un abogado defensor de tal, que llega seguramente de Madrid o de Barcelona o de donde sea, y se permite el lujo de decir todas las estupideces que quiera sobre una juez que trabaja allí en Extremadura. Y le ordenan a la fiscal que defienda al hermanísimo, pero claro, la fiscal dice, vale, defenderá al hermanísimo, sí, dice, pero yo es que vivo aquí en Extremadura con esta juez a la que seguramente conoce, con la que seguramente ha coincidido en infinidad de actos, con la que seguramente ha estado trabajando y trabajará en infinidad de casos, y dice, hombre, no, yo aquí entrar a intentar desacreditar a la jueza, eso va no a ser está que pagado. no. Eso no está pagado. Sí. Bueno, doña Carmen Carbonell. ¿Qué tal, don Luis? Vengo a hablar de su santidad. Que no su santidad, ¿eh? Ojo a la diferencia. Por un momento pensaba que había dicho con su santidad. Con su santidad. No, de su ¿Cómo se santidad. llama esa chaqueta que lleva usted hoy? Pues como un bolero, ¿no? Una Bolero, torera, se llama también torera. lo llama mucho, ¿no? Una torera. Muy bonita, una, muy bonita, me Una gusta. rebequita, una rebequita, porque aquí donde nos ven a veces hace fresquito con el aire acondicionado. Las menos veces, he de decirlo, pero bueno, pues es que no se tiene uno que resfriar con estos calores, que de repente hay shock térmico, que si sales, que si no, que ya lo hemos dicho en el tiempo, que hace calor, pero no es ola de calor, que luego los valores hacen demuestran que hace calor, pero no muchísimo de cambio climático, socorro, calentamiento global. Así que, en fin, bueno, que no voy a hablar del tiempo en esta ocasión, voy a hablar de la visita de su santidad, el Papa León XIV, que como saben viene a España, va a estar en Madrid, en Barcelona y en Canarias. La pregunta es si iban a asistir nuestros oyentes a alguno de los actos públicos con motivo de esta visita papal. 3 opciones: la primera, sí, voy a ir presencialmente; la segunda, lo voy a ver por televisión; y la tercera, no voy a asistir o no voy a presenciar ninguno de estos eventos. Yo decía esta mañana, un poco de broma, un poco en serio, que si usted es madrileño, algo le va a tocar. ¿Por qué? Pues porque ya está Madrid con esos cortes, con esa instalación de las vallas, las gradas, las torres de electricidad, o sea que indirectamente se va a ver usted afectado. Supongo que en Barcelona está ocurriendo más o menos lo mismo, y no sé si en Canarias también, pero bueno, esto es lo que lanzábamos a la audiencia, si iban a seguir de alguna manera la visita del Papa. Entiendo que no van a ir a la Moncloa a hacer guardia por si acaso se acerca León XIV, entiendo que no se van a acercar a la Anunciatura. El 75% de los encuestados, don Luis, dice que no. Hay un 15% que dice que lo va a ver por televisión y un 10% que dice que sí, que va a acudir presencialmente. Entiendo que ya se han registrado en esa visita, en el arzobispado, tienen el clásico QR para acudir al sector, etcétera, etcétera. Voy con comentarios. En las publicaciones de YouTube, Mario Socorro García dice que es católico creyente, pero cree que los gastos de la visita de este señor se pueden emplear en cosas más urgentes. En esas publicaciones de YouTube me encuentro otro comentario de Carmen López Sánchez, que dice que este papa no le parece muy católico y no va a ir, por tanto, a esta visita. En Twitter, Veranova Novísima, alguien que se hace llamar así, dice que para ella es otro papa que ha salido rana, un poco menos que el otro, que en más de 12 años de vidorra vaticanil no vino a España ni una sola vez, pero este siquiera se ha dignado a hacernos visita, eso sí, a los cristianos masacrados en África
no ha dicho absolutamente nada. Y lo del Valle de los Caídos, añade Vera Nova Novísima, que a este papa también le resbala. Carballo dice que ha desconectado completamente de lo que dicen los políticos progres de la Iglesia. La que era la mejor diplomacia del mundo se dedica a blanquear gobiernos corruptos que solo los utilizan por su interés. Y termino con un comentario, don Luis, muy rápidamente del chat de YouTube, de Olivera Rafet 2469, que dice que la encuesta demuestra que la audiencia es profundamente cristiana, pero no papista. Bueno, la verdad es que la Iglesia Católica ha pasado por muchos avatares a lo largo de la historia, pero bueno, ahí sigue. Oiga, con papas buenos, papas malos, papas medio pensionistas. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Asís. Un placer, gracias a usted. Muchísimas gracias, don Xavier. Debo decir que yo venía optimista a esta mesa de tertulia y me voy todavía más optimista. Gracias a don Xavier, cuando él dice cosas, es que algo está pasando por ahí. Me ha hecho mucha ilusión algo de lo que ha dicho. Esperémoslo, por lo menos. Bueno, espero que usted se haya ido menos pesimista, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo siempre vuelvo a casa de aquí mejor informado, que es lo importante. Bueno, gracias a los dos, gracias a ustedes por participar en la libre encuesta y vamos a poner punto final a nuestra tertulia con don Paco Linares, que hoy quiere hacer un llamamiento. Españoles, tranquilos. El doctor don Pedro Sánchez nos cuida. Buenos días, don Paco. Gracias, saludos. Ayer no pude poner el punto y final, cosillas de la salud. El que nunca se indispone es Sánchez. Sus acólitos, familiares, compinches, le dicen, quédate, quédate, y él se queda. Pobrecito. Pedro sigue la línea marcada por Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista, hace 140 años. Me explico. El nombre de la memoria histórica lo inventó Zapatero. Lo cambiaste tú, Pedro, por el de memoria democrática. ¡Qué bueno eres, Sánchez! Con ese motivo desentierras a Franco. ¿Saben por qué? Franco nos volvió débiles. Con él creció el bienestar de los españoles. Se terminaron los golpes de Estado como en 1934 o los asesinatos realizados por las izquierdas, como fue de Eduardo Dato, Canalejas, Cánovas del Castillo, Calvo Sotelo. Franco creó la seguridad social para que todos los españoles tuviéramos sanidad, jubilación y todos los trabajadores tuvieran derechos además de viviendas, sueldos dignos. En fin, Francisco Franco nos volvió blandito. Había que volver a enrabiar y endurecer de nuevo a los españoles. Sánchez perdona a los asesinos de ETA, a los del Grapo. Sí, esos que mataron a Carrero Blanco, a Miguel Ángel Blanco, que asesinaron a militares españoles, guardias civiles, policías nacionales, y a sus familiares, mujeres, niños, abuelos. Además, perdona a ladrones socialistas que fueron amnistiados. Vamos, que Sánchez es un santo. También dejaron de hacer pantanos, gracias a Sánchez, y de cuidar las sierras, para que cada uno se busque la vida como los espartanos. Pero no proteste. Pues, ¡hala! Si protesta, delito de odio. Si no hay viviendas con 40 años, pues seguiremos viviendo con la familia. ¿Qué ejemplo nos da Pedro de buen amigo, de buen hermano, de buen esposo, como Zapatero de buen padre? Todos colocados y forrados. Podría seguir horas, Sanchidad, pero tengo que ver a un amigo para ayudarle a hacer la declaración de la renta. Hay que pagar el queroseno de tu modesto Falcón. Y a todos tus bien pagados con nuestro dinero, el que después tú administras. Gracias, Pedro Sánchez. Contigo vivimos peor, camarada, compañero, sinvergüenza y trolero. Y besito a la Montero, que me dicen que está ayudando a Óscar Puente
a soldar vías del tren. Buen fin de semana. El lunes más y mejor. Punto final.